En estas semanas, los algoritmos diseñados para alimentar la inteligencia artificial de los androides militantes han encontrado significativas afinidades temáticas en la interpretación de la masa sobre los conflictos de agenda en Chubut, la legislatura, la megaminería, la ley de emergencia y los planteos de ajustes, entre otras cuestiones que vienen arrastrando en carpeta los desencuentros profundos que tienen sumergida a la sociedad en el caos y confusión de las verdaderas causas por las que se pelean los actores. Actores, por otra parte, que no gozan de la confianza de amplias mayorías. En otras palabras, medios, funcionarios y dirigentes complicados en su calidad de referentes y en la credibilidad de sus actos e intenciones. No hay posibilidad de construir alteridad de corto plazo. Las declaraciones de acuerdos importantes entre, por ejemplo, Arción y del Chusoto con los diputados del bloque Frente para la Victoria, pueden ser puentes transitorios pero de ninguna manera estables y definitivos. La alteridad requiere amplia y abierta convocatoria y no parcial puja entre dos fuerzas de alguna manera antagónicas en cuestiones radicalmente opuestas. La única forma de construir política con alteridad es siguiendo los pasos de la construcción de estructuras estables y de largo plazo. En el mundo, la herramienta de concordia y acuerdo más ejemplar y exitosa han sido los planes estratégicos autoconvocados por todos los sectores y no por el sector dominante del gobierno. Alteridad es una palabra clave en el 2018 pero no es nueva. Veamos una aproximación al significado del término, aunque, más no sea en perspectiva académica y no tanto en política. Alteridad viene del latín alter otro, significando el otro de entre dos términos y por tanto es traducible de modo menos opaco como otredad. Considerado desde la posición del uno, es decir, del yo, es el principio filosófico de alternar o cambiar la propia perspectiva por la del otro, considerando y teniendo en cuenta el punto de vista de quien opina. Su uso actual se debe a Emmanuel Levinas, en una compilación de ensayos bajo el título Alteridad y Trascendencia. El término alteridad se aplica al descubrimiento que el yo hace del otro, lo que hace surgir una amplia gama de imágenes del otro, del nosotros, así como visiones múltiples del él. Tales imágenes, más allá de las diferencias, coinciden todas en ser representaciones más o menos inventadas de personas antes insospechadas, radicalmente diferentes, que viven en mundos distintos dentro del mismo universo. La alteridad hay que entenderla a partir de una división entre un yo y un otro, o entre un nosotros y un ellos. El otro tiene costumbres, tradiciones y representaciones diferentes a las del yo, por eso forma parte de ellos y no de nosotros. La alteridad conlleva ponerse en el lugar de ese otro, alternando la perspectiva propia con la de lo demás. Esta filosofía de la alteridad representa una voluntad de entendimiento que fomenta el diálogo y propicia las relaciones pacíficas. Si hay voluntad de alteridad, la integración podrá ser armónica, una persona podrá respetar a otra, un pueblo a otro, y ese diálogo enriquecerá a ambos. En cambio, si no hay alteridad, la persona o el pueblo más fuerte domina al otro y terminará por imponer sus creencias. Es darme lugar a mí como otro de mí mismo, no lo que a veces entendemos como alteridad, que más bien es narcisismo que aborda esta visión como el darle lugar a los otros, es decir, yo soy por encima de los otros y les doy su lugar. La alteridad es por tanto una ruptura con la mismidad, supone acabar con la existencia de lo otro, para aceptar la existencia de diversos mundos, dando cabida a la diversidad. Entendemos la alteridad como el principio filosófico de alternar o cambiar la propia perspectiva por la del otro, considerando y teniendo en cuenta el punto de vista, la concepción del mundo, los intereses, la ideología del otro, y no dando por supuesto que la de uno es la única posible. Son muchos los grandes filósofos del siglo XX que han entendido la alteridad como una manera de estar en el mundo y cómo nos relacionamos los seres humanos. Uno de los más influyentes ha sido Jean-Paul Sartre, que ha tratado la alteridad de un modo transversal en todas sus ideas respecto al ser humano. Algunas de estas disertaciones de Sartre en torno a la alteridad difieren del concepto de alteridad aceptado por la mayoría. Una cosmovisión que no cae en la idea de que el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia salvo la suya propia, que defiende el individualismo, pero tampoco cae en un realismo a ultranza del concepto clásico de alteridad en el que se basan muchos dogmas religiosos y corrientes filosóficas. Sartre efectivamente afirma la existencia del otro,
pero lo reconoce situado, mediatizado por el mundo. Asimismo, defiende la existencia del otro como constitutiva de la identidad propia. La libertad del otro es el soporte de mi esencia. ¿Por qué iba a querer apropiarme del prójimo sino, justamente, en tanto que el prójimo me hace ser? Igualmente, nuestra esencia objetiva implica la existencia del otro y, recíprocamente, la libertad del otro funda nuestra esencia. Sartre no niega la existencia del otro porque es evidente su papel en la constitución del ser como persona, pero afirma que tampoco debemos empoderar al otro, a tal punto que nos cosifique, que nos anule, porque eso significaría renunciar a la libertad. El otro extremo sería objetivar el alter ego y negarlo también, como en el caso del sadismo, pero sería también convertirnos en un objeto que oprime. Afirma que es necesario el punto medio, tal vez, un nosotros que involucre a la propia persona y, los otros. Para ello es necesario un compromiso, donde sin negar mi libertad yo ceda parte de ella, para construir horizontes comunes. Además, nos advierte Sartre que toda situación humana, a más de ser compromiso en medio de los otros, es experimentada como el nos, es decir, unidad en la entidad acordada como nosotros, luego, identidad y pertenencia en un rango de prioridades comunes. La misión no se discute, la visión que implica el ¿cómo hacer? En cambio, será discusión constante y dinámica dentro de la lógica. La misión hoy es el absurdo, la lógica es pues, las bases funcionales que diseñemos en pluralidad para resolver cómo subir la escalera a las metas establecidas en un camino al objetivo. Todos tenemos derecho y obligación a pensar en grande. Por otra parte, Miguel de Unamuno establecía una distinción tripartita entre lo uno y lo otro que sustituía la neutralidad por la alterutralidad o neutralidad activa. En otros aspectos, esto es propiamente la disrupción que viene planteando el mundo globalizado. Ya no hay imperio de la ley, ya no hay seguridad, tampoco hay alteridad, ya se ha roto el protocolo necesario de preservación del medio ambiente saludable. La lógica ha sido derrotada. Es tiempo de buscar en el absurdo una respuesta. Síganos en Facebook, en la página Más K, en Twitter, en @calafate o en el blog citroenamarillo.blogspot.com.